Estamos en un nuevo episodio de Conciencia. En esta oportunidad vamos a hablar con Mónica Ludojoski. Ella es coordinadora, directora en realidad del Instituto de Genética Humana, ubicado en el Parque de la Salud. Buenos días, Mónica, gracias por ser parte del ciclo de Conciencia. Gracias a ustedes por invitarme y para difundir justamente el trabajo que hacemos. Para difundir, exactamente, para darle un servicio a la comunidad. ¿Qué estudios se realizan, qué estudios de alta complejidad se realizan en el instituto? Mira, en el instituto lo que hacemos es, dentro de lo que es el área de laboratorios, básicamente estudios que piden las médicas genetistas, que para nosotros es importante, la consulta con el médico genetista para definir la exactitud del pedido médico, del laboratorio, y además la interpretación luego de los resultados. Dentro del instituto lo que sí podemos hacer son estudios citogenéticos, ya sean prenatales o postnatales. Prenatales significa estudios en líquido amniótico o en vellosidades coriales, que es en el momento de la gestación, y postnatales son todos los que van desde el momento del nacimiento hasta la edad adulta, de acuerdo al criterio médico y a la sospecha diagnóstica. Los estudios también sí trabajamos con todo lo que es estudios moleculares y estudios de secuenciación de nueva generación con paneles, pero esos estudios se derivan y los resultados sí, una vez que llegan, entran al sistema de una nueva área que tenemos dentro del instituto, que es el de análisis biomédico, donde cuando el informe presenta variantes de significado incierto, el equipo de profesionales de esa área interviene para ayudar al asesoramiento genético, dándole elementos al médico. Para detectar o para descartar qué tipo de enfermedades, qué tipo de patologías sirven realizarse o se utilizan este tipo de estudios que se realizan. Básicamente son cuando hay sospecha de una enfermedad genética, ¿sí? En el caso de estudios prenatales, por ejemplo, se hacen ecografías. Nosotros trabajamos de manera articulada con los 3 hospitales del Parque de la Salud, con el Hospital Materno Neo, con el Hospital de Pediatría y con el Hospital Escuela de Agudos, que es de adultos. O sea, allí se procesan los estudios de esos 3 hospitales. De esos 3 hospitales. En realidad de toda la provincia hay derivaciones que vienen del interior. O sea, el Instituto de Genética es el único centro de la provincia a nivel del estado, digamos, que hace este tipo de estudios. Después sí, el IPS tiene un laboratorio de citogenética también y bueno, hasta ahí. El IPS también tiene este tipo de estudios. No hacen prenatal, eso no, pero sí hacen estudios citogenéticos. Me decías entonces que trabajan con los 3 hospitales. Claro, ¿y qué tipo de patologías me decías vos? Bueno, depende, por ejemplo, en el materno neo, cuando hay alguna alteración ecográfica que establezca una sospecha diagnóstica, los médicos interconsultan con nuestra médica genetista y se define la necesidad de ese estudio prenatal. Al momento del nacimiento lo mismo, hay malformaciones que puedan ser evidentes al nacimiento, entonces también se pide un estudio citogenético o cariotipo, es lo mismo, es decir, pedir estudio citogenético o cariotipo. Y estos son cariotipos constitucionales, es decir, una vez que se determina la constitución genética de un individuo al nacer, esta no cambia para el resto de la vida, digamos. No es lo mismo que un estudio que se pueda pedir en el caso del cáncer. Un cariotipo que se pueda pedir, por ejemplo, frente a una sospecha de una leucemia o alguna otra enfermedad oncohematológica, sí varía, digamos, la constitución genética. No cuando estamos hablando de constitución genética de todas las células somáticas del individuo. A nivel adulto es lo mismo, o sea, generalmente los pacientes llegan con alguna sospecha derivado de alguno de los servicios que están dentro del Hospital Madariaga, y sobre la consulta con la médica genetista también se determina, bueno, la necesidad de un cariotipo. Muchos de los estudios que, por ejemplo, hacemos nosotros tienen que ver con problemas de fertilidad, que también digamos, entre
varias causas que puedan generar los trastornos de la fertilidad, están las causas genéticas. Entonces también nos derivan pacientes que tienen problemas de fertilidad. O sea que sobre todo trabaja, no sé, consulto con adultos jóvenes. Entiendo todas las edades, ¿no? Sí, por sí. Los diferentes hospitales, pero ¿adultos jóvenes son los que más consultan o Sí, cuál sí, sería sí, la franja? sí, porque generalmente, a ver, el 75% de las enfermedades genéticas que no han sido detectadas al nacimiento o a nivel prenatal se presentan en la edad pediátrica, para empezar, digamos. Después, digamos, hay como una pausa en las edades, y al momento de la necesidad o del deseo de procrear, de nuevo se vuelven a detectar cuestiones que por ahí tienen que ver con problemas genéticos. El instituto es clave para las enfermedades poco frecuentes o lo que se conoce como enfermedades poco frecuentes, ¿no? Si una persona, un paciente quiere saber si tiene predisposición o mayor prevalencia de desarrollar alguna enfermedad poco frecuente, también puede solicitar o qué trámite, qué gestión tiene que hacer para llegar a eso. Sí, generalmente la sospecha no es así de manera espontánea. Sí, por eso para cada consulta genética, insisto, la importancia de la intervención de un médico genetista, por el abordaje que hace el paciente. O sea, cada especialidad médica tiene un abordaje particular, entonces la genética no es la excepción. Y ese abordaje particular es lo que permite orientar hacia qué tipo de estudios, se necesitaría para confirmar esa sospecha diagnóstica. Entonces es importante esto, digamos, que el médico genetista pueda evaluar al paciente. Es importante que las personas que tengan, por ejemplo, hay criterios de sospecha de una enfermedad poco frecuente a nivel de la familia, que probablemente no haya pasado desapercibida para los médicos. Entonces es digamos, confiar sí en los equipos médicos que están atendiendo a sus familiares o a ellos mismos, como para que esos mismos médicos a veces sí pueden no saber que existe un instituto de genética, y la persona sí sabe. Entonces, bueno, doctor, ¿no le parece que esto puede ser, o esto es una enfermedad genética? Podría derivarme o pedir una interconsulta con el instituto y, bueno, ir orientando la consulta con el médico genetista y eventualmente el estudio correspondiente. De la experiencia que llevan adelante los profesionales, bueno, liderados por vos en el instituto, ¿cuál es qué cantidad o qué enfermedades poco frecuentes tienen registrados en el instituto? Mira, básicamente de lo que nosotros hacemos, que yo te decía que son los estudios citogenéticos, son los más solicitados, y de golpe el síndrome de Down tiene una alta prevalencia. No es una enfermedad poco frecuente, pero como, digamos, hay un sitio internacional que se llama Orphanet, que nuclea o lista las enfermedades poco frecuentes conocidas. Incluso en Orphanet está la prevalencia, digamos, y si nosotros nos atenemos técnicamente a la definición de una enfermedad poco frecuente, se establece desde un punto de vista numérico, digamos, de prevalencia. Es 1 en 2000, o sea, una persona en 2000 que presenta esa enfermedad en particular. El problema que tienen las enfermedades poco frecuentes es que son de las conocidas alrededor de 8000. Por eso se establece de que, bueno, para cada enfermedad en particular la prevalencia es baja. Pero en total, si vos sumas las 8000 enfermedades poco frecuentes, te da un valor muy alto. Y lo que sí se establece también a nivel mundial es que muchas veces pueden ser subdiagnosticadas. Entonces, en realidad, no hay datos precisos, no solamente acá en Misiones, sino en el mundo. Además, digamos, a nivel internacional, realmente hace poco tiempo, 20 años, es poco tiempo que comenzó, y básicamente desde las necesidades de los pacientes,
que son los que las padecen o los familiares que han ido presionando a los sistemas de salud como para visibilizarlas y que los sistemas de salud entiendan la importancia y se dediquen a trabajar en esto. Y no solamente los sistemas de salud en sí, desde el punto de vista público, sino también las empresas que puedan tener que ver con el desarrollo de medicamentos. Ahora, digamos, hay un movimiento a nivel internacional importante que, bueno, lo que se está tratando de establecer es esta sinergia entre el Estado y asociaciones de pacientes o inversores privados para el desarrollo tanto de técnicas diagnósticas para enfermedades que todavía no tienen, digamos, una técnica precisa de diagnóstico, como para pensar en lograr el desarrollo de medicamentos específicos. Y acá en Misiones, para citar algunas enfermedades poco frecuentes detectadas. Bueno, es lo que te decía, por ejemplo, las trisomías, o sea, alteraciones a nivel cromosómico, como el síndrome de Down, monosomía del X, que es el síndrome de Turner, trisomía 18, trisomía 21. A nivel molecular tenés el síndrome de Rett, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, las distrofias musculares, o sea, hay mucho, o sea, nosotros vemos muchos casos de cáncer hereditario, por ejemplo. Cáncer hereditario. Sí, realmente, si bien el cáncer es una, digamos, estadísticamente se lo plantea dentro de los cánceres, porque bueno, un cáncer hereditario puede ser un cáncer de mama o un cáncer de colon, por ejemplo. Entonces es como que lo ponen dentro de los cánceres de mama o de colon. Sin embargo, hay un programa nacional también que tiene que ver con los cánceres hereditarios que, digamos, busca también establecer dentro de los cánceres en general qué porcentajes se presentan como un cáncer hereditario. Y entonces ya se establece que alrededor del 5% de todos los cánceres que se puedan contabilizar o registrar, el 5% son cánceres que tienen que ver con algún gen mutado que se hereda dentro de una familia. Que vos heredes la mutación no significa que vas a desarrollar el cáncer, por eso vos hablabas de predisposición. Ahí es cuando nosotros decimos, bueno, a ver, tenés un riesgo aumentado de desarrollar el cáncer que va a estar relacionado con una serie de situaciones, pero digamos, teniendo la mutación, el riesgo es mucho más alto que el de la población en general. Por ejemplo, el BRCA1 y BRCA2, que además te sirve identificando BRCA1 y BRCA2, que son los dos genes más conocidos y estudiados, posibilitan la intervención del médico oncólogo con determinada medicación. Qué interesante esto. Quiere decir que, supongamos, un paciente tiene en su familia su mamá que haya tenido cáncer de mama, haya fallecido por cáncer de mama, puede pedir a su ginecólogo, a un médico, realizarse un estudio citogenético, digo bien. Acá no sería citogenético, sí. Ya es un estudio molecular. En realidad son paneles. Paneles. Al principio... Pero puede saber si está predispuesta a desarrollar cáncer. Sí, y es importante esto que vos planteás justamente para asesorar después a toda la familia, porque una vez que uno detecta... A ver, ¿por qué yo hablo de paneles ahora y no de genes? Es como que en general estaba establecido que, bueno, tenían que estudiar BRCA1 y BRCA2, y BRCA1 y BRCA2 no son los únicos genes relacionados con los cánceres hereditarios. Entonces, se han ampliado. Nosotros trabajamos ahora con un panel de 28 genes que son los más frecuentemente asociados al cáncer a los cánceres hereditarios. Pero en realidad se han encontrado muchos otros genes, hay paneles de 200, más de 200 genes, que pueden presentar alteraciones, digamos, pero la contribución al cáncer hereditario es mínima, pero no significa que no puedan contribuir. Entonces, por eso yo te decía, es la complejidad, la importancia de tener un equipo de médicos genetistas y de genetistas que analicen los datos, porque a veces un resultado en teoría negativo desde el punto de vista de decir, bueno, no encontraron mutación, no significa que en realidad
la persona no sea portadora sí de una probabilidad de desarrollar un cáncer hereditario. Bueno, todos esos datos se analizan una vez que uno recibe el informe del laboratorio y digamos, hay una interacción directa entre los médicos genetistas y el área de laboratorio. Hasta ahora, digamos, la importancia del médico, yo recalco, porque muchas veces la clínica sigue siendo soberana, entonces el médico desde la evaluación clínica del paciente tiene una sospecha diagnóstica, a veces hace el estudio genético y el estudio genético no corrobora, digamos, ese diagnóstico. Sin embargo, la clínica establece que ese es el diagnóstico, entonces se busca alternativas a ese estudio inicial como para seguir intentando confirmar ese diagnóstico que por clínica es la que establece el médico. ¿Qué demanda tienen puntualmente ese estudio de cáncer hereditario y de qué edades? Mira, básicamente el cáncer hereditario, cuando nosotros planteamos el momento de derivación del paciente y la definición del estudio, tiene que ver justamente con la edad. Hay personas de 19, 20 años que acuden o muy jóvenes, de 20 hasta 40 años, que acuden al servicio buscando un cáncer hereditario, o sea, determinar si la presencia de mutaciones que puedan dar origen al cáncer. Alguna vez por historia familiar se han hecho estudios de personas de más de 60, porque el cáncer es una enfermedad que tiene que ver básicamente en realidad con la división celular y la senescencia de nuestras células. Entonces, a medida que nosotros vamos envejeciendo, hay mayores probabilidades de que haya errores en la división y se puedan generar células que puedan originar un cáncer. Entonces, un cáncer es poco frecuente que pueda ocurrir a los 20 años. Entonces, hay ahí una sospecha muy concreta de que pueda ser un cáncer hereditario. No así un cáncer de una persona de 65 años, por ejemplo. Sin embargo, si esa persona de 65 años tiene antecedentes en la familia de ese mismo cáncer o de cánceres que puedan estar asociados a ese cáncer que está padeciendo, también se le hace el estudio de cáncer hereditario. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por darnos esta explicación, bueno, contarnos todo lo que está haciendo el instituto. Gracias por ser parte de Conciencia. Gracias a ustedes. Bueno, así nos despedimos de Conciencia. La entrevistamos a Mónica Ludojoski, directora del Instituto de Genética Humana que funciona en el Parque de la Salud. Nos habló de los estudios de alta complejidad, las enfermedades poco frecuentes y el estudio, la detección de cáncer hereditario.